Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando los bebés comienzan con la alimentación complementaria, se suele recurrir a la recomendación de incluir cereales integrales en la dieta, no solo en la alimentación complementaria, sino a lo largo de toda la etapa infantil. Vamos a ver cuál es el mejor cereal integral para los niños. Cuando se hacen las recomendaciones de frecuencia de consumo de alimentos asociadas a los niños, dentro de ese capítulo de los cereales se suele recomendar la inclusión de cereales integrales. ¿Qué ocurre? Que cuando recomendamos incluir cereales integrales en la dieta, muchas personas piensan que deben utilizar arroz integral o pasta integral, que son más difíciles de cocinar, panes integrales, y en este caso a veces es casi como si diéramos vía libre al consumo de pan o de galletas integrales, y en ese caso, bueno, esas recomendaciones realmente deberían ser un poquito más desarrolladas, no solamente decir cereales integrales, sino asociarlo al consumo, ese consumo de cereales, asociarlo al de legumbres, frutas y verduras, que nos proporcionan más beneficios que el consumo de cereales, siempre y cuando todos ellos, cereales, frutas, verduras y legumbres, aparezcan en las cantidades adecuadas en la dieta. Es decir, si yo recomiendo el consumo de cereales integrales por su contenido en fibra, es infinitamente mejor el contenido en fibra que contienen las legumbres, las frutas y las verduras, que si aparecen en suficiente cantidad en la dieta de los niños, ese consumo de cereales integrales asociado, como os digo, al pan, al arroz, a la pasta o a repostería y bollería industrial, que nos puede dar una falsa sensación de salud en su consumo, ¿qué ocurre? Que no tiene sentido ya esa recomendación. Es decir, no me sirve que el aporte de fibra esté basado en el consumo de cereales integrales, sino que el aporte de fibra de la dieta de los niños debe estar basado en el consumo de legumbres, de frutas y de verduras, y ahí ya no tiene tanto sentido el consumo de esos alimentos, teniendo en cuenta que evidentemente debemos reducir también el consumo de aquellos cereales asociados a azúcar, podríamos decir, o aquellos azúcares de absorción más rápida, como serían esos derivados de los cereales que se acompañan con esos azúcares, repostería, bollería, galletas, bollos, bueno, lo que queráis asociar a ese grupo de alimentos. ¿Nos quedamos con el arroz y con la pasta? Sí, en la dieta de los niños, especialmente de aquellos niños que tengan cierta actividad física, nos puede resultar muy interesante, siempre combinado con otros alimentos, carnes, pescados, huevos, verduras, frutas y legumbres. Es decir, una dieta variada, completa y adaptada a los requerimientos de los niños. Pero aún así hay un cereal integral, en este caso, que podemos destacar sobre el resto de los cereales por muchos otros beneficios asociados a su consumo. Se trata de la avena, un cereal que podemos introducir en la dieta de los niños desde que son bebés, desde que empezamos a introducir los cereales en la alimentación complementaria. La avena es un cereal integral que podemos conseguirlo de la manera más sencilla en formato de copos, ¿no? De esos avena arrollada, también se le llama en algunos lugares, y esos copos de avena tenemos que saber que no debemos consumirlos secos en el caso de los niños, es decir, que siempre deben llevar una cierta cocción previa o preparación previa antes de incluirlos en la dieta. ¿Por qué? Pues porque son de muy difícil digestión y además la avena
con la cantidad de fibra soluble que tiene, favorece la absorción de agua. Si nosotros la consumimos en seco o no añadiéndole suficiente cantidad de líquido, puede provocar problemas de estreñimiento y de malas digestiones en los niños, así como mayores flatulencias, es decir, formación de gases, inflamación abdominal. Es decir, un cereal que nos puede resultar fantástico para la dieta de los niños, si no lo utilizamos bien, nos puede provocar algunos problemillas digestivos. Así que los copos de avena, en el caso de los niños, siempre remojados y siempre, a ser posible, cocinados, tratados por calor, para romper o eliminar esas sustancias que pueden contener, que limiten la absorción de otros nutrientes, como por ejemplo serían los fitatos, que contienen los copos de avena, que podrían reducir la absorción del calcio, algo que nos interesa favorecer en el caso de los niños. Cuando tratamos por calor esa avena, esos fitatos se inactivan y en ese caso no nos impedirían esa absorción del calcio. ¿Por qué digo del calcio? Porque generalmente en el caso de los niños mezclamos esa avena con lácteos, con yogur o con leche. Una forma que podemos utilizar para calentar y preparar la avena y que no nos quede excesivamente pastosa es calentarla con agua y después añadir la leche en frío. Y así evitamos esa textura más gelatinosa, más pastosa de la avena, teniendo en cuenta que ese aporte de líquido ya está aumentado también con el agua. En las primeras etapas o al inicio de introducción de la avena conviene que esté bien triturada y de esa forma aprovechamos también todos esos nutrientes, pero sin la dificultad de digestión. Es decir, al triturarla se favorece o se facilita esa digestión. A medida que el bebé crece, podemos tener otras presentaciones. Por ejemplo, si nuestro hijo ya consume yogur, podemos dejar remojar esa avena por la noche con un poco de leche y yogur para que tenga una textura un poquito más líquida y tomarlo, por ejemplo, en el desayuno acompañado de fruta. Tendríamos el lácteo, el cereal y la fruta recomendados para un desayuno saludable de los niños. Una forma de introducir la fruta y que nos resulte más fácil, más rápido el desayuno, especialmente en los días de colegio que andamos todos con prisa, sería triturar también la fruta, mezclarla como si fuese una especie de mermelada, ¿no? Y en ese formato no quiere decir que triture la avena, ¿eh? Trituro la fruta y la mezclo después con esa mezcla de avena remojada por la noche. Y ahí tengo ya un todo en uno, frutas, cereales y lácteo, especialmente indicado pues para bebés igual más pequeñitos, niños más pequeñitos que se incorporan al colegio y que tienen que desayunar más rápido en un formato más fácil de ingerir. Tenemos otros formatos y en este caso, por ejemplo, hacer galletas caseras con menos cantidad de azúcares. Podemos utilizar el chocolate negro como endulzante, el plátano también o la manzana triturada. Mezclamos los copos de avena con esos ingredientes, le damos forma, horneamos, incluso sin añadir edulcorantes ni ningún tipo de endulzante. Tenemos unas galletas de cereal integral sin aditivos y sin otros componentes que nos puedan entorpecer una buena alimentación de los niños. Volvemos a tener fruta, cereal, un yogur, por ejemplo, de acompañamiento, un vaso de leche y tendríamos otra vez ese complemento perfecto para un desayuno o para una merienda infantil. La avena es un cereal muy completo en la dieta infantil, no solo por su aporte en carbohidratos como cualquier otro cereal o por su aporte en fibra, que es bastante más interesante que la de otros cereales, sino que además tiene un aporte bastante interesante de proteínas, de ácidos grasos saludables y de minerales, principalmente de aquellos minerales que pueden favorecer el crecimiento y también
el mantenimiento del sistema inmunitario. Por lo tanto, resulta muy interesante incluir de manera más o menos habitual la avena en la dieta de los niños. Y de hecho existen incluso algunos estudios, aunque los resultados todavía no son muy concluyentes, de que el consumo de avena podría ayudar a aquellos niños que tienen asma a limitar o a que sean menos frecuentes los síntomas respiratorios, a mantener un poco más calmado el sistema respiratorio frente a esos ataques de asma. Aquí iremos viendo con cierto interés el resultado de futuras investigaciones, porque todo aquello que podamos hacer a través del consumo de alimentos, a través de la dieta, para evitar la aparición de síntomas respiratorios en los niños que tienen asma, evidentemente bienvenido sea todo aquello que podamos hacer para reducir también el consumo habitual de medicación, es decir, dosis más pequeñas nos van a resultar más interesantes en esa medicación de mantenimiento. Así que también ahí tendríamos un beneficio interesante. Y por supuesto en el rendimiento académico, rendimiento deportivo, en el caso de que los niños hagan también ejercicio físico o entrenen en algún deporte, por el aporte de energía que nos proporciona la avena, que no es brusca, sino que es sostenida, algo que ayuda también a mejorar la regulación de la glucosa, que cada vez es más frecuente que existan niños con problemas de prediabetes o incluso de diabetes tipo 2, algo que no debería aparecer en la etapa infantil. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos los próximos vídeos.